pues un programa muy interesante vamos a tener el día de hoy, que se refiere a los giros, porque aquí siempre preguntan de los giros, de los giros, de los giros. Aquí nos va a aclarar el doctor Tomasini. Lo saludo con mucho afecto, doctor. Gracias por estar con nosotros. Sí, Es un buenas gustazo tardes. tenerlo. Buenas tardes. Y tener a Jesús Ausocúa desde España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias a usted, Cecilia. Gracias al doctor, especialmente, por el tiempo que nos dedica, que es una gran fortuna que tenemos. Sí, una gran fortuna, la verdad que sí. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de rezar en giros con el plano divino. Y pues que el doctor nos explique, si quiere decir algo Jesús, no sé, Jesús, si quiere decir algo. Bueno, es una cuestión que nos atañe a todos, a todas las personas que tenemos la intención verdadera de centrarnos en este conocimiento y en la vivencia, el conocimiento y la vivencia de la divina voluntad. Es un tema verdaderamente importante, esa distinción entre el plano material en el que estamos, en la tierra, ¿verdad? Y el plano espiritual, en el que mora el alma, ¿no? Es el plano divino. Y cuando nos introducimos ya un poco más a fondo y empezamos a ver la oración, la divina voluntad, que es crucial, pues todos nos preguntamos, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo? Entonces lo vemos desde el punto de vista racional, ¿verdad? Desde el plano material del mundo, ¿no? ¿Cómo puedo yo estar en Nazaret? ¿Cómo puedo estar yo en Getsemaní? ¿Cómo puedo estar yo en cualquier obra de la creación, de la redención o de la santificación, ¿verdad? Y bueno, pues lo hayamos propuesto al doctor Tomasini, pues abordar esta materia que no da para un programa, ni muchísimo menos, pero que bueno, imagino que haremos, que el doctor irá dando la pedagogía que tiene, nos irá dando pautas para ir adentrándonos en un tema que es crucial. Así que, doctor, pues muchas gracias por atendernos otra vez, nuevamente. Sí, Jesús. Bueno, yo creo que necesitamos como hacer una pequeña introducción, ¿no? Sobre todo que se ha confundido muchísimo, o sea, en la actualidad, cuando se habla de la divina voluntad, se han metido muchas ideas un poco desviadas de la realidad, o ha habido muchísimas malas interpretaciones de lo que se dice. Y ahora se comenta que en la divina voluntad no hay que rezar. Se comenta que los rezos antiguos ya no son recomendables. En fin, toda una serie de ideas que en realidad no tienen nada que ver con la divina voluntad. Entonces, yo quisiera entrar primero a este tema desde el punto de vista de la oración. Lógico, vamos a empezar a ver los giros, o sea, porque el rezo en la divina voluntad es girar. Y después podríamos ya entrar de lleno en lo que es girar. No sé si quede, pero creo que es preferible empezar con oración, que quede claro ese concepto de la oración, y se va a ir viendo poco a poco que hay cosas que probablemente no alcancemos a entender perfectamente por el concepto que tú decías ahorita, de qué es girar, cómo le puedo hacer, en fin. Pero, cuando menos, quedará en claro la parte de la oración. Que eso hay que, sobre todo, que esto puede traer muchísimas malas interpretaciones y confusión en la gente. Y a veces la gente dice, no, ayuda a la divina voluntad, no, porque ahí dicen que no hay que rezar. ¿Ya ve, doctor? Es que, sí, ¿no? Y lo dicen, es que el doctor dice que no hay que rezar, que el rosario no hay y que él nunca ha rezarlo. dicho eso, nunca ha dicho eso. Yo doy fe que él nunca ha dicho eso. Entonces, esto pues vamos a irlo aclarando, ¿no? Claro. Así que pues, vamos a empezar, que la oración es recomendable, necesaria, indispensable dentro de nuestra práctica de relación con Dios. Y como de costumbre, empezamos con lecturas. Vamos al libro 4, la lectura 138, donde Jesús le dice a Luisa,
Lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración. Buscar siempre el alma, el conversar conmigo, sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca y hasta con la simple intención. La hace tan bella a mi vista que las notas de su corazón armonizan con las notas del mío. Y yo me siento tan atraído para conversar con esta alma que no solo le manifiesto las obras ad extra de mi humanidad, sino que le voy manifestando algunas cosas de las obras ad intra que la divinidad hacía en mi humanidad. Si nos fijamos, aquí está diciendo cosas extremadamente novedosas. Dice, lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración. No dice, te recomiendo la continua oración. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Una cosa es el espíritu de la oración, o sea, la intención, la actitud de la persona de permanecer continuamente en una oración. No se está refiriendo a la oración vocal. Y luego dice, buscar siempre el alma, el conversar conmigo. Yo hasta la fecha no encuentro en ninguna oración de las tradicionales en donde se converse con Jesús. No sé si me equivoco. No, sí hay, doctor. Conversación. Conversación. Hay un pequeño libro. Digo, es conversación, pero está inducida, vamos a decir. Está inducida porque es en ese librito de Adoración al Santísimo. Es un librito, pero a mí me ayuda mucho donde viene que él te habla y tú le contestas. Que él te eso habla ya no es un conversar. Porque no, lo que pasa es que te da una muestra y tú sobre esa ya puedes hacerlo. Por eso, Ceci, una cosa es conversar con una persona y otra cosa es que te vayan diciendo qué hacer. Sí, pero eso te una lleva cosa a otra cosa. Por eso, espérame, es tu persona la que tiene que comunicarse con Jesús, tu persona. Y tu persona es la que tiene que recibir el mensaje que Jesús le da. Claro. ¿Sí? Claro. Y luego, si te fijas, dice, está buscar siempre el alma, el conversar conmigo, sea con el corazón, con la mente, con la boca y hasta con la simple intención. Eso es lo que hace que armonice a estos corazones, el de Jesús y el de la criatura, y eso hace que le manifieste no solo las obras ad extra, sino también las obras ad intra que la divinidad hacía en su humanidad. ¿Sí? O sea, ese es el punto principal. Dice, y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración que el demonio queda golpeado como por un rayo y queda frustrado en las insidias con las que intenta dañar a esta alma. Continua oración. Es interesante este concepto, porque entonces la oración ya no se convierte en algo voluntario, sino en algo natural. Sí, es como una constante conversación con él. Exacto. Tus actos naturales, ahorita platicando aquí en el programa, estás orando. Tus actos trabajando, tus actos conviviendo con otras personas, tus actos durmiendo, tus actos bañándote, deben ser continua oración. Esa no es la oración tradicional.
Se ha hablado, se ha mencionado que debemos permanecer en una continua oración, pero jamás se nos ha dicho el cómo. Que eso es a donde queremos llegar, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al libro 6, la lectura 145, donde Jesús sigue diciendo lo que le agrada de la oración. Y dice, hija mía, la oración es música a mi oído, especialmente cuando un alma está toda uniformada a mi voluntad, de modo que no se advierte en todo su interior más que una continua actitud de vida de la voluntad divina. Aquí las cosas ya se salieron totalmente del plano humano, del plano tradicional. O sea, aquí ya no es el hombre rezando, sino es una actitud de vida de voluntad divina. Dice, esta alma es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. Ya no es la criatura rezando, ya no es la criatura dirigiéndose, sino es la misma vida divina desde la criatura, uniformándola con ella, la que está haciendo esta conversación, este conversar, ¿sí? Y lo voy a decir de una manera que se va a oír quizá rara, bueno, no rara, sino herética. Conversar Dios con Dios. No, es que es así. Es así. ¿Por qué se complace en las criaturas? Si la finalidad de nosotros es que Dios se complazca en nosotros y nosotros en Él, no se va a poder complacer en alguien que no quiere, que no se asemeja a Él en nada. Así es. Por lo tanto, te tiene que dar su vida divina, que esa es la actitud a la que te está invitando. Claro, hermoso. Una actitud de vida de voluntad divina. Y por eso dice, esta alma es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. Dice, solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto. No hay otra forma de poderlo hacer. No importa lo que piensen, lo que digan, lo que puedan meditar, no importa. Solamente el alma que vive en el querer divino es la que puede llegar a esto. Dice, porque todas las demás almas, aunque hicieran y oraran mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas las que harán, no divinas. Por eso no tendrán aquella potencia y aquel atractivo a mi oído. Creo que es enorme lo que está diciendo. Entonces, se confunde muchísimo esta divina voluntad e incluso se dice que esto no es nuevo, que esto lo han vivido otros santos, que esto lo han vivido prácticamente cualquier persona que pueda llegar a entablar esa relación con Dios desde su propia voluntad. Que esto se puede adquirir por sí mismo y esto definitivamente es un error. Esto o se adquiere por un don que Dios quiere dar y que es un don en la actualidad. No es un don que haya estado a disposición de la familia humana anteriormente. O no podemos llegar a este punto de vivir en el querer divino, de hacer vida junto con el querer divino. Y por eso es que esta oración, lógico, es enorme, enorme en comparación con todo lo demás. Doctor, ¿qué diferencia habría entre la contemplación y esta oración? ¿Qué es la contemplación, Ceci?
Es el acto por el cual, o la oración a través de la cual la persona se encuentra absorta en Dios, ¿no? Absorta en Dios. Estamos hablando de que es más que una meditación o que una reflexión. Se puede convertir casi en un éxtasis, ¿no? En un éxtasis de estar en presencia de Dios, ¿no? Estar, Exacto. ¿no? Bueno, ya lo dijiste, en presencia de Dios. Okey, okey. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en O sea, este acto, en la contemplación, estás en presencia de Dios, absorta en Dios, pero en la otra, Dios y tú están absortos el uno en el otro. y son una misma Una persona. cosa, son una misma persona. ¿Qué se La entiende, verdad? diferencia es abismal. La diferencia es abismal, Ceci. Claro, claro. No es la persona en éxtasis ante la divinidad. O absorta en Dios, o absorta en Por eso, Dios. a ver, esto es ser una sola. Digo, las palabras que oímos Como en que la las lectura palabras tuyas anterior, son las palabras de Dios. no, al contrario. Tus palabras se convierten en palabras de Dios. Las palabras de Dios son tus palabras. Es que es diferente, ¿verdad? Claro. O sea, Dios puede repetir tus palabras, sí, pero eso no tiene mucho sentido. Las palabras de Porque Dios son tus palabras. ahí sí, porque ahí es la palabra divina y ahora es la palabra de Ceci. Y por ¿De eso, acuerdo? por eso la palabra de una persona, que se entienda, que es oración continua de una persona, tiene el poder que tiene Dios. Porque Dios ¿cómo se comunica? Sobre hechos y palabras, se comunica con el hombre. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando esa palabra ya no es del hombre, sino es Dios mismo hablando a través de, es como si se convirtiera en un profeta continuo. Porque los profetas hablan lo que Dios No, no, les no, dice que no, hablan. no, 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 no. No confundas. Una cosa es ser profeta, que es el transmisor de un mensaje, Que es palabra de Dios, se supone, ¿no? pero eres un mensajero. Ok, ok. Y la diferencia entre un profeta, entre Elías y Jesús, ¿crees que sean iguales? No, 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 no son iguales. ¿No? ¿Por qué no? No. Desde tu punto de vista son iguales. No, son iguales en la transmisión de la palabra que Dios le ha dado a él para transmitirla. Que Dios le ha dado para transmitirla. O sea, porque el profeta, cualquiera, Elías, Sí, ¿no? cualquiera de los profetas. Jonás, cualquiera. Aunque sea un solo mensaje, esa ya no es palabra de Elías. Ya no es palabra de Elías, es palabra de Dios en Elías. Pero lo está repitiendo. Ah, sí, está repitiendo, pero está diciendo Por, palabra y tiene un efecto. tú ahorita te aprendes un poema de Amado Nervo Sí. y lo repites, ¿sí? Estás repitiendo lo que Amado Nervo sentía, decía, expresaba, Sí. pero no eres Amado No, Nervo. estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, es lo mismo. Elías y cualquiera de los profetas, Cualquiera de los profetas. Isaías, Ezequiel, el que sea, Ujú. están repitiendo el mensaje. Se lo aprendieron y lo repiten. De acuerdo. Perfecto, y qué bueno. Y entre más exacto, más efecto tendrá. Es que Pero esos, lo que quería decir es que ellos repiten el mensaje que les dio Dios y el decirlo produce un efecto sí, sí, grandioso. sí, sí, totalmente. Imagínese el efecto de ser la oración de Dios o ser la palabra de Dios. O sea, es lo que quiero decir. Si el Por profeta eso, decía, va a pasar esto y pasaba, ¿ok? por eso te puse el ejemplo de cualquier profeta con Jesús. Ok, ok. No es lo mismo, la No, no es lo mismo, no es diferencia lo mismo. es del cielo a la tierra, porque ahí es Dios hablando. Allá era el hombre repitiendo lo que Dios decía. Ok. Bueno, entonces, con esto, solamente quien vive en mi querer puede llegar a tanto. ¿Sí? ¿A qué tanto? A que esta alma es como si saliera de ella otro Dios y me hiciera esta conversación, esta oración, que ya no es una oración como lo entendemos, sino es una conversación.
diferente totalmente. Vamos al libro 11, la lectura 55, y dice, mientras rezaba, ojo con esto, porque aquí está una de las primeras claves. Mientras rezaba, estaba uniendo mi mente a la de Jesús, mis ojos a los de Jesús, y así de todo lo demás, tratando de hacer lo que hacía Jesús con su mente, con sus ojos, con su boca, con su corazón, y así de todo lo demás. Y como parecía que la mente de Jesús, sus ojos, etcétera, se difundían para bien de todos, así parecía que yo, uniéndome y ensimismándome con Jesús, me difundía también para bien de todos. Entonces pensaba entre mí, ¿qué meditación es esta? ¿Qué oración? Ah, no soy buena para nada. No sé ni siquiera meditar nada. O sea, se nota el pensamiento de Luisa y que en un momento dado dice, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo cosas sin una lógica, ¿sí? Entonces Jesús llega y le dice, hija mía, ¿cómo es que te afliges por esto? En vez de afligirte, deberías alegrarte, porque cuando tú meditabas y tantas bellas reflexiones surgían en tu mente, tú no hacías otra cosa que tomar de mí parte de mis cualidades y de mis virtudes. Ahora, habiéndote quedado solamente el poder unirte y ensimismarte a mí, tomas de mí todo, y no siendo buena para nada, conmigo eres buena para todo, porque conmigo quieres el bien de todos, y solo con el desear el querer el bien, produce en el alma una fortaleza que la hace crecer y la fija en la vida divina. Dice además, con unirse y ensimismarse conmigo, se une con mi mente, y así tantas vidas de pensamientos santos produce en las mentes de las criaturas. ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo? Es que es lo mismo que siempre estamos pretendiendo, que su suspiro, su respiro, su latido, su caminar, o sea, si estamos hablando de respirar, la oración es pensamiento. Entonces, al ser la oración es pensamiento, produce tantas vidas por cuantos pensamientos tengamos. En las demás criaturas. En las demás criaturas, porque no está hablando de una oración que se queda ahí, sino es una oración que va a todas, que tiene por objeto ir a todas las criaturas, ¿no? O abarcarlas a todas y beneficiarlas a todas. No como intención. No como intención. Sino como acción. Es un acto. Ah, por eso es un acto. Ok. O sea, la diferencia entre una intención y una acción es también abismal. Esa palabra la vamos a usar mucho. ¿Sí? Sí. Es que bueno. la intención cuando se vuelve acto. O sea, en intención se queda en intención y en acto se realiza en el acto. Así es. Se realiza en el acto, ¿no? Entonces, la intención, tú lo acabas de decir, se quedó en la intención. Se quedó en intención, se quedó ahí en un pensamiento. Muy bueno, muy loable, muy alabable, pero se quedó en intención. Y aquí sí se convirtió en acto. Así es. Entonces, si tú no hacías otra cosa que tomar de mí parte de mis cualidades y de mis virtudes. Ahora, habiéndote quedado solamente el poder unirte y ensimismarte a mí, tomas de mí todo, y no siendo buena para nada,
conmigo eres buena para todo, porque conmigo quieres el bien de todos, y solo con el desear, el querer el bien, produce en el alma una fortaleza que la hace crecer y la fija en la vida divina. Este parrafito hay que tenerlo siempre en mente. Además, con unirse y ensimismarse conmigo, se une con mi mente. Y así tantas vidas de pensamientos santos produce en las mentes de las criaturas. Conforme se une con mis ojos, así produce en las criaturas tantas vidas de miradas santas. Así, si se une con mi boca, dará vida a las palabras. Si se une a mi corazón, a mis deseos, a mis manos, a mis pasos, así a cada latido dará una vida. Vida a los deseos, a las acciones, a los pasos, pero vidas santas, porque conteniendo en mí la potencia creadora, junto conmigo el alma crea y hace lo que hago yo. Claro. Esto que quede también muy claro. La oración en la divina voluntad es hacer lo que hace Jesús, no como intención. ¿Sí? Puede ser muy buena tu intención, puede ser maravillosa la intención que tengas, pero nunca se convertirá en acto. Solamente aquí. Dice ahora, esta unión conmigo, fíjate bien en esto, esta unión conmigo, parte por parte, mente por mente, corazón por corazón, etcétera, produce en ti, en grado más alto, la vida de mi voluntad y de mi amor. Y en esta voluntad viene formado el Padre. En el amor, el Espíritu Santo. Y del obrar de las palabras, de las obras, de los pensamientos y de todo lo demás que puede salir de esta voluntad y de este amor, viene formado el Hijo. Y he aquí la Trinidad en las almas. Esto es lo que llega a producir el espíritu de oración continua, en donde tu respiro, tu latido, tu digestión, tu estar produciendo orina, todo lo que Todo. Tus pasos, todo. Es llegar a formar la vida de la Trinidad en ti. No a que more en ti, sino la vida de la Trinidad en ti. Esa sería la verdadera vida divina. Claro. Dice Eso así era lo que tenía Adán. Exacto, esto era lo que Adán había recibido eso era lo que él tenía. gratuitamente. Dice, así que si debemos obrar, es indiferente obrar en la Trinidad en el cielo o en la Trinidad en las almas en la tierra. Claro. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. He aquí el por qué voy quitándote todo lo demás. Y yo le agrego, por muy bueno que creas que es. Si bien cosas buenas y santas, para poderte dar lo más bueno y lo más santo que soy yo mismo. Y poder hacer de ti otro yo mismo. En cuanto a criatura, es posible. Creo que no te lamentarás más. ¿No es verdad, Cecilia? Claro. Te da el mismo. ¿No es verdad, Jesús? Te da el mismo. Es como si tuvieras la Eucaristía todo el tiempo. Entonces, con esto es un semblante de lo que Jesús piensa de que debemos rezar. Así que, por favor, quiten la idea de que el doctor dice que no se debe rezar. No, lo que ¿De pasa acuerdo? es que usted lo que está diciendo es tener un espíritu de oración continua, que no es que sea totalmente diferente, sino que es calidad
de oración, un espíritu de oración continua. Es calidad. O sea, no es lo que diga, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Espérame, a alguien se le ha ocurrido, y lo voy a decir, parece brusco, pero es realidad. No importa, no importa. O sea, ¿A alguien se le ha ocurrido que ir al baño a orinar es oración? Pues a mí sí. Bueno. Todo, cualquier cosa. Sí, porque yo digo, es santo, porque si yo, es santo. Claro. Mi cuerpo es santo, todo es santo. Pero ahora ya tenemos el porqué. ¿De acuerdo? Sí, o sea, porque no sabía por qué. Yo jamás dije, pues ir al baño es malo o qué feo. No, no, pues es santo. malo. Yo lo hizo, pues es santo. Porque pues él nos hizo así, ¿no? Pero o sea, es santo. Pero santo. No te pones a rezar yendo al baño. Pero sí puedes hablar con Dios yendo al baño, perdón. No me has entendido. El acto de ir a orinar es oración. No que si vas al baño estés rezando. Eso es otra cosa. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, vamos al libro 14. ¿14 qué? 1465. Ok. Porque todo esto parece como un disparate lo que hemos estado diciendo. Y no concuerda con toda la enseñanza que la Iglesia nos da hasta la actualidad. Entonces, dice Jesús, busca en cuantas vidas de santos quieras, o en libros de doctrina, y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura, y la criatura obrante en el mío. A lo más, encontrarás la resignación, la unión de los quereres, ¿sí? San Juan de la Cruz, Conchita Cabrera de Hermida. Pero el querer divino obrante en la criatura y ella en el mío, fíjate lo que está diciendo. En todo lo que Jesús hace, ahí deberías de estar tu acto, haciendo junto con él lo que él está haciendo. ¿Sí se ve la enorme diferencia? Dice, entonces, pero el querer divino obrante en la criatura y ella en el mío, en ninguno lo encontrarás. Esto significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a vivir en este estado sublime. Por lo tanto, todas las ideas de quien vengan, no importa de quién, que digan que todos los santos han vivido en este ambiente, no. Que solamente, que todos podemos llegar a tener esto y que los santos han podido adquirir el don de la divina voluntad obrante en ellos, todo eso es falacia. No, todo eso no se los había revelado, ¿no? Por eso, pero a lo que yo me estoy refiriendo es a las personas que dicen y afirman que esto era así. Y lo que yo trato de poner muy en claro es que esto es como lo dice Jesús, no como lo dice quien sea. Aquí estamos oyendo las palabras de él. No lo encontrarás en ninguno, porque no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a vivir en este estado. Dice, aún el mismo modo como te hago rezar, no se encuentra en ningún otro. O sea que la oración en este medio, en este ambiente de la divina voluntad, de la unión del querer divino, no lo encontrarás en nadie. Así que ningún librito te puede llevar a esto. Si no tienes conocimiento, no. Dice, conforme vamos adentrándonos en los estudios de Luisa, o sea, conforme vamos leyendo, vamos viendo que ella se va abandonando totalmente
en Dios y lógico, todo lo anterior se va diluyendo, ¿sí? Va quedando como algo que era totalmente irrelevante. O sea, ahora empieza a entender Luisa toda la grandeza que hay en esta manera de vivir y que en forma general es la misma vida de Jesús en la criatura. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos que hacer oración? Sí, pero no se trata de rezar o de decir oraciones, sino de llegar nosotros a hacer oración. Una relación de amor con las tres divinas personas, que ese es el punto culminante de todo. En algunas ocasiones, y a veces desde el principio, Jesús, para enseñarle a Luisa y a nosotros, Jesús se pone a rezar junto con la criatura. Por ejemplo, en el libro 9, la lectura 10, dice lo siguiente. Dice, yo he respondido, está diciendo Luisa, yo he respondido, jamás, Señor. Pero a pesar de todo esto, continuaba pensando y estando un poco distraída de mi acostumbrado obrar interior, y el buen Jesús ha repetido, ¿no la quieres terminar tú? Te la hago terminar yo. Ay, qué lindo. Si nos fijamos lo que dice anteriormente, Luisa como que se distrae un poco de su actividad interior, ¿sí? Y entonces eso es lo que ella está con esas angustias, con esa aflicción, que generalmente es por la privación de Jesús. Y entonces esta frase de Jesús es, a mí me parece fantástica, ¿no? Si tú no la quieres terminar, te la hago terminar yo. Y luego dice, y se ha puesto en mi interior a rezar en voz alta y a decir todo lo que debía decir yo. Viendo esto, he quedado confundida y he seguido al buen Jesús. Y en cuanto ha visto que ya no prestaba atención a nada, entonces ha hecho silencio y yo he quedado sola haciendo lo que tengo costumbre de hacer. Entonces, bueno, no nos dice el cómo observó, es seguir la oración de Jesús. O sea, Jesús se pone a rezar en vez de Luisa por la distracción que ella tiene, y entonces Luisa empieza a seguirlo, y cuando Jesús ve que ya lo está siguiendo, ahí ya se aleja él. Él se va. Bueno, él se va. Vamos al libro 11, a la lectura 123, donde dice, mientras estaba rezando, mi amable Jesús se puso junto, y yo oía que también él rezaba, y me puse a oírlo. Entonces me dijo, hija mía, reza, pero reza como rezo yo. Es decir, vuélcate toda en mi voluntad. Primera condición, vuélcate toda en mi voluntad. Y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura. Porque el querer divino es el dueño de todas. Y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor, y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad a la que nada escapa. ¿Qué le está pidiendo que haga? Ay, que tomen todo en su voluntad. Sí, pero ¿cuál es la finalidad? Reparar, o sea, los actos buenos para honrar lo que es lo que nosotros no hicimos con nuestra
nuestra vida, honrarlo con esos actos, dice, y los malos para repararlos. O sea, tiene una doble función. Presentarle a Dios, a toda la familia humana, como si todos hubieran vivido en la divina voluntad. Claro, claro. Está tomando lo de todos, ¿no? Lo bueno como en la como divina lo voluntad, malo, lo bueno como lo malo, malo. Y con la potencia de la divina voluntad, con la potencia del querer divino, se los presenta, pero ya todo rehecho, ¿sí? O sea, está presentando a toda la familia humana ante la divinidad, ante el Padre, para decirle, Padre, aquí está el plan que tú tenías, la finalidad que tú tenías al crear al ser humano, te la entrego como mía. Luego dice, esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Por cuán santa era mi humanidad, tenía necesidad de este divino querer para dar completa satisfacción al Padre y redimir a las generaciones humanas. Ojo con esa frase otra vez. ¿Habrá algún santo en la historia de la Iglesia que tenga ya no mejor, sino la misma santidad que la humanidad de Jesús? No, yo creo. No puede ser. ¿No crees? Yo no creo. ¿No? Yo creo que no. ¿Ni San Cucufate? No, no, son dos, es como que no. No hay comparación, ¿verdad? No. Entonces, la santidad de la humanidad de Jesús, con toda esa inmensidad de santidad, tenía necesidad del querer divino para poder llegar a hacer todo lo que hizo. ¿Sí? Para dar completa satisfacción al Padre. Claro. Que es lo que acaba de decir en el párrafo anterior. Y redimir a las generaciones humanas, porque solo en este divino querer yo encontraba todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, y todos sus actos, pensamientos, palabras, etcétera, como en acto. Y en este santo querer, sin que nada me escapara, yo tomaba todos los pensamientos en mi mente y por cada uno en particular me presentaba ante la Majestad Suprema y los reparaba. Y en esta misma voluntad descendía en cada mente de criatura, dándole el bien que había impetrado para su inteligencia. O sea que no solo es de tomarlo del hombre para dárselo a Dios. Es como restituir el de cada ser humano. En el momento que Dios recibe, corresponde con gracias, corresponde con gloria. Para todas las personas. Y ahora se le entregan también a la persona. Doctor, yo tengo aquí una pregunta que hacerle, perdón la interrupción. La persona que ya entra en esa dinámica, a la que Dios ya le entrega, o sea, va a Dios, vive en divina voluntad, toma de Dios y lleva a todas las criaturas, es lo que yo entiendo. Ahí cuando ella lleva a todas las criaturas, ¿distingue personas o es un todo? Es decir, porque va a cada pensamiento, como estaba diciendo, porque Dios tiene esa capacidad de ir a cada pensamiento, de ir a cada... ¿no? Sí, pero acuérdate lo que dijo, Ajá. El querer divino tiene la potencia de unirlo todo en un solo acto. Entonces yo no importa que yo no tenga que se lo di a Pedro, a Juan, a Chucho, no acabarías nunca. No, por eso es lo que quiero preguntar. Y luego se te va a trabar la lengua con los nombres chinos, los coreanos. O sea, es un todo. Es la divinidad obrante en ti. No eres tú. Tú diriges. Tú le das la posibilidad de obrar, pero el acto es de Él.
¿Sí? O sea, tú eres el vehículo. Así es. Pero el acto es de Dios. El acto es de Dios. Por lo tanto, tiene la potencia de hacer, pero te lo toman como si fuera tuyo. Sí, como poseedora. Eso es lo que, esa es la ventaja de la divina voluntad, que tú ya no Así eres, es. no eres el que agarra, lo da y pues tú no tuviste nada que ver, eres poseedor de eso, ¿no? Así es. Y Dios te lo tomará como una posesión. En el ejemplo que ponías hace rato de los profetas, al profeta se le da el mérito de haber transmitido. Claro. Y aquí se le da el mérito de haberlo hecho. Ah, claro, esa es la diferencia, claro. ¿Sí? Bueno. Entonces dice, ímpetu, en mis miradas tomaba todos los ojos de las criaturas, en mi voz sus palabras, en mis movimientos los suyos, en mis manos sus obras, en mi corazón los afectos, los deseos, en mis pies los pasos, y haciéndolos como míos, en este divino querer, mi humanidad satisfacía al Padre, y yo ponía a salvo a las pobres criaturas. Y el Padre Divino quedaba satisfecho. No podía rechazarme siendo el santo querer el mismo. Aquí, bueno, aparte de todo lo que dijo, es ese identificar al querer divino con el Padre. O sea, creo que es necesario el tenerlo en mente, porque el querer divino es el acto único de Dios, que encierra todos los actos, todos los atributos, todo lo que Dios es, está encerrado en el querer divino. Entonces, querer divino y el Padre es lo mismo, ¿sí? Dice, mucho más que en estos actos se encontraba santidad perfecta, belleza inalcanzable y raptora, amor sumo, actos inmensos y eternos, potencia invencible. Esta fue toda la vida de mi humanidad en la tierra, desde el primer instante de mi concepción hasta el último respiro, para continuarla luego en el cielo y en el Santísimo Sacramento. Ya cuando hablamos del sacramento de la Eucaristía, decíamos que es Jesús repitiendo toda su vida ahí en el sacramento. En cada Eucaristía. Así es. Y luego le dice, ahora, ¿por qué no puedes hacerlo también tú? ¿Por qué no puedes hacerlo también tú, Cecilia? ¿Por qué Yo no puedes hacerlo también tú, encantada. Jesús? Yo encantada. Porque no quieren. Porque no quieren. Te están dando el todo, pero no lo quieres. El todo por Prefieres quedarte con el poco, porque eso te da la oportunidad de seguir siendo tú. Ahora, ¿por qué no puedes hacerlo también tú? Para quien me ama, todo es posible. ¿Sí? Unida conmigo en mi voluntad, toma y lleva ante la majestad divina en tus pensamientos, los pensamientos de todos, en tus ojos las miradas de todos, en tus palabras, en los movimientos, en los afectos, en los deseos, todos los de tus hermanos, para repararlos, para impetrar para ellos luz, gracia, amor. En mi querer te encontrarás en mí y en todos. Harás mi vida, rezarás como yo, y el Padre Divino por esto quedará contento. Rezarás como yo. Ahora ya entendimos, reza como rezo yo. Todo lo que acabas de decir es la manera de rezar, es esta manera nueva de rezar. Entonces, imagínense lo que se impetra. Como él dice, se impetra, porque es el poder de obtener de Dios. Uh-huh. Es luz, gracia y amor.
Así es. Y la gracia es el vínculo entre el hombre y Dios. Pero es un vínculo que es medio. Es medio, sí, es medio. ¿Para obtener qué? La unidad perfecta con Dios. Su voluntad. Sí, por eso, su voluntad. Pues es que el que está unido con Dios está unido en su voluntad. No podemos decir que alguien está unido con Dios si no está unido en su voluntad. Así es. O sea, es un contrasentido. Bueno, vamos al libro 18. 18. 18, la lectura 1. En el párrafo 4 empieza y dice: por tanto, siendo así que en todas las cosas creadas Dios vinculaba su amor hacia cada criatura, en ella entraba el deber de corresponder a Dios con su pequeño amor, con su gratitud, con sus gracias hacia quien tanto había hecho por ella. En no corresponder en amor a Dios por todo lo que ha hecho en la creación para el hombre, es el primer fraude que hace la criatura a Dios. Es un usurpar sus dones sin ni siquiera reconocer de dónde vienen, ni a quien tanto la ha amado. Por eso es el primer deber de la criatura. O sea, el primer deber es corresponder por todo lo que nos ha dado. Y es tan indispensable e importante este deber que aquella que tomó a pecho toda nuestra gloria, nuestra defensa, nuestro interés, no hacía otra cosa que girar por doquier, desde la más pequeña hasta la más grande de las cosas creadas por Dios, para imprimir su correspondencia de amor, de gloria, de agradecimiento por todos y a nombre de todas las generaciones humanas. Ah, sí, fue propiamente mi mamá celestial que llenó cielos y tierra de correspondencia por todo lo que Dios había hecho en la creación. Después de ella, fue mi humanidad la que cumplió este deber tan sacrosanto, al cual la criatura había faltado tanto. Así que fueron mis oraciones y las de mi inseparable mamá lo que hizo propicio a mi Padre Celestial hacia el hombre culpable. Todo esto que acaba de decir son las oraciones de María y de Jesús. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, ¿qué oración es? Bueno, esta de la que estamos hablando. Sí, pero ¿qué es? ¿Es agarrar tu librito de oraciones y leerlo? No. Estoy diciendo que es hablar. La fusión. La fusión con Él y hacer lo mismo que Él. Hacer lo mismo que hacía la Virgen, hacer lo mismo que hacía Jesús, o sea, para darlo totalmente en una correspondencia plena al Padre. Y eso no se puede hacer más que en la divina voluntad. En la voluntad humana eso es total y absolutamente imposible. Dice, ¿no quieres tú entonces repetir mis mismas oraciones? Es más, por esto te he llamado en mi querer, a fin de que te asocies con nosotros y sigas y repitas nuestros actos. Y entonces Luisa dice, entonces yo buscaba por cuanto podía girar por todas las cosas creadas para dar a mi Dios la correspondencia del amor, de la gloria, del agradecimiento por todo lo que había hecho en la creación. Bueno, ¿cómo vamos?
Pues sería estupendo, doctor, en otro programa, porque aquí hay mucha densidad, pues hacer alguna parte de experimentación, una explicación con ejemplos del cómo, porque es un conocimiento denso, ese fundirse está muy bien la teoría, ¿verdad? Pero luego otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿verdad? Experimentarlo, saber que es en el otro plano, en el plano divino, que no es solamente racional, que es creyendo realmente lo que Jesús nos dice, ese conocimiento, y con esa creencia llevarlo a la práctica en el plano divino, en el plano atemporal, en el plano de Dios, ¿no? Sí, nada más que esto es muy difícil poder hacer un experimento. O sea, esto no es sencillo. ¿Por qué? Porque para hacer un experimento necesitaríamos vivirlo. Y para vivirlo necesitaríamos haber renunciado a todo. Necesitaríamos haber adquirido la divina voluntad y entonces podríamos hacerlo y podríamos tener la experiencia de lo que es esto que está hablando. Luisa lo está diciendo desde ella. O sea, pero ella ya viviéndolo. Si lo hacemos desde el punto de vista de una simple práctica, decir, a ver, yo me fundo en la divina voluntad y quiero tomar los pensamientos de todos y las palabras de todos y quiero poner en ellas las palabras y los pensamientos divinos y llevárselos al Padre para... Todo se quedó en un simple pensamiento. No hay forma de poderlo experimentar, de poderlo dar como un ejemplo. Se necesita experimentarlo, vivirlo. Pero ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo primero es creer. Creer que esto es una realidad. Lo segundo, necesitamos llenarnos de fe. Que ya sabemos que la fe, siendo Jesús, lo que necesitamos es llenarnos de Jesús. Pero para llenarme de Jesús me debo vaciar de mí. Si no me vacío de mí, no me puedo llenar de Él. Entonces, podríamos hacer un experimento, sería fantástico si lo podemos hacer. Porque eso querría decir que ya vivimos en la divina voluntad. Aunque no fuese, doctor, de forma continua, pues ya hemos hablado en muchos programas de eso, de la diferencia entre vivir y hacer actos. Por el momento hacemos actos en la divina voluntad. Sí. Entonces, mientras... pero los actos quedan en la intención. Ya en la intención, en la divina voluntad, para Dios queda como acto. Para nosotros quedó como intención. Te van a dar el mérito del acto, pero en mi vida queda como intención, porque esos actos no llegaron a formar vida en nosotros. Pero en la medida que yo hago, doctor, en la medida que yo realizo esto con esa intención, eso se va convirtiendo en vida. Es como quien quiere aprender a la bicicleta. Lo pongo con una cosa muy sencilla, ¿no? O sea, el que sube a la bicicleta, pues se cae una, se cae otra, se cae otra, se cae otra, se cae otra, pero a fuerza de una, otra, y teniendo el conocimiento, yo no estoy diciendo que estés ajena a ese conocimiento, porque lo necesito. Claro. Llega un momento que se convierte en vida. Y esa vida es la que se comunica, que es el mismo Dios, el mismo Jesús, que es camino, verdad y vida. Entonces yo creo que efectivamente podemos, o sea, el hacer el ejercicio, vamos a llamarle así, para mí es real. O sea, yo cuando hago esto en divina voluntad, yo no pienso que es un ejercicio o pienso que no se hizo. Yo estoy segura que es algo que se está haciendo. Está haciendo, yo lo pienso, cuando pienso que su suspiro, su respiro, su latido, su caminar son míos, pues no me lo tomo
bueno, pues estoy medio intentando, pues estoy, ¿no? No, pero es que no me entendieron. Jesús nos decía que sería bueno como experimentar esto, como hacer un ejercicio, o sea, para sentir esto. Claro. Y eso no lo puedes sentir más que cuando ya se convierte en vida. O sea, Entonces yo a lo que me refería era, a lo que me refería era que llegar a hacer vida esto no es cuestión de hacer un acto. no, es cuestión de vivirlo siempre. Es cuestión de vivirlo Siempre. continuamente. Pero se va convirtiendo, es que hay una cosa que a mí me ha pasado con esto, a ver, simplemente se la transmito también al público porque ayuda, ¿no? Es una experiencia personal. Yo a medida que he conocido la divina voluntad he partido de que no entiendo nada y no sé nada, ¿ok? No entiendo nada y no sé nada, pero persevero en la escucha y en lo poco que puedo avanzar, en la lectura, persevero. Conforme he perseverado, Dios ha sido muy bueno y ha abierto mi cabeza, que la tengo dura. La ha abierto y he empezado a entender. Porque de la comprensión viene la acción. Si yo no comprendo, pues no puedo actuar. Así Lo es. siguiente que me ha pasado es, como le ha pasado a Jesús, yo ya ¿cómo es? No espero despertar sin decirle a Dios, yo te amo, te adoro, te alabo, te bendigo y te doy las gracias. Ya cuando despierto, eso es lo primero que hago. Y me sigo, y me sigo, y me sigo hasta donde puedo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Dios es tan bueno que de esa intención lleva a más, a más, a más, y tú vas experimentando hasta que aquello se vuelve vida, una vida Por completa, eso ¿no? eso es el mecanismo. Hemos hablado de que cada acto que haces en la divina voluntad genera una vida divina, Sí, pero es una vida divina que no se queda en ti, sino sí, o se va, sea, se va con Dios. sí, Ahora, a través de esos actos continuos, sí, de ir generando todas esas vidas, ¿sí? Se va formando en ti el hábito claro, y vas convirtiendo en vida tus todo, actos en vida divina. claro, Y cuando ya toda tú esté funcionando con este mecanismo, entonces ahora se formó la vida divina en ti, claro, ¿de claro, acuerdo? claro, Entonces, es un proceso, indudablemente, no es de la noche a la mañana, no, es un proceso que puede durar, no sé, un día en almas muy especiales, o puede durar años, 100 La vida. años, sí, toda la vida, y a lo mejor no lo logras. claro, Entonces, a eso es a lo que yo me refería, ¿sí? Pero yo creo que lo que como nos lo va diciendo, o sea, nos va mostrando qué es lo que se debe hacer. No para repetirlo con las mismas palabras, sino la forma. Por ejemplo, esta lectura, la del 11.126, que vamos a ver ahorita, sí, dice, llega Jesús y le dice, hija, derrámate en mi querer para que me hagas reparaciones completas. Mi amor siente la irresistible necesidad, ante tantas ofensas de las criaturas, de que al menos haya una que, interponiéndose entre yo y ellas, me dé reparaciones completas, amor por todas, y arrebate de mí gracias para todas. Y esto lo puedes hacer solo en mi querer, donde me encontrarás a mí y a todas las criaturas. Dice, oh, con qué ansias estoy esperando que entres en mi querer para poder encontrar en ti las complacencias y las reparaciones de todas, pues solo en mi querer encontrarás todas las cosas en acto, porque yo soy motor, actor y espectador de todo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Lo mismo que nos dijo Jesús ahorita. Vamos a hacer un experimento, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un momento de esto, y eso es lo que Jesús le está diciendo a Luisa. Órale, ven y vamos a hacerlo. Y entonces Luisa dice,
Pero ¿quién puede decir lo que veía? Me encontraba en contacto con cada pensamiento de criatura, cuya vida de cada pensamiento venía de Dios, y yo en su querer me multiplicaba en cada pensamiento, y con la santidad de su querer reparaba todo. Tenía un gracias por todos, un amor por todos, y así me multiplicaba en las miradas, en las palabras y en todo lo demás. Pero, ¿quién puede decir cómo sucedía todo esto? A mí me faltan las palabras. ¿Sí? Y eso abarca el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad, doctor? Así es. Ok. Dice, y así toda la noche me la pasé con Jesús en su querer. Después sentí a la reina mamá junto a mí y me dijo, hija mía, reza. Ahora es la Virgen la que nos está motivando a rezar. Y entonces Luisa le dice, mamá mía, recemos juntos, pues por mí sola yo no sé rezar. Y ella ha agregado, las oraciones más potentes sobre el corazón de mi hijo y que más lo enternecen es cuando la criatura se reviste con todo lo que él mismo obró y sufrió, habiendo dado todo eso como don a la criatura. Cada palabra, cada paso, cada acción de Jesús, desde el momento de su encarnación hasta el mismo momento en que expira, todo eso nos lo dejó como un don para nosotros, que debemos tomarlo para repetirlo en nosotros, ponerlo en nuestros actos. Entonces, en cada paso que yo dé, poner un paso de Jesús. En cada palabra, una palabra de Jesús. ¿Sí? En cada acción de ver, en cada latido, en cada respiro, ir poniendo lo de Jesús. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que la Virgen le está pidiendo a Luisa. Dice, por tanto, hija mía, reviste tu cabeza con las espinas de Jesús, adorna tus ojos con sus lágrimas, impregna tu lengua con su amargura, reviste tu alma con su sangre, adórnate con sus llagas, traspasa tus manos y pies con sus clavos, y como otro Cristo preséntate ante su divina majestad. Este espectáculo lo conmoverá de manera que no sabrá rehusar nada al alma revestida con sus mismas divisas. Pero, oh, cuán poco saben las criaturas servirse de los dones que mi Hijo les ha dado. Estas eran mis oraciones en la tierra, y estas lo son aún en el cielo. ¿Sí? Entonces, juntas nos hemos revestido con las divisas de Jesús y juntas nos hemos presentado ante el trono divino, cosa que conmovía a todos. Los ángeles nos querían ver y quedaban sorprendidos. Yo agradecí a la mamá y me encontré en mí misma. Bueno. Entonces es como cuando te revistes con sus llagas, con su sangre, con su corona de espinas, con sus clavos, así te presentas a Dios para suplicar misericordia. Eso es lo que conmueve a Dios. Uh-huh. Así es, pero esa está tomando la parte de la pasión. Obviamente, obviamente. Pero también las obras externas. Sí, también las obras normales. Me presento ante el Padre comiendo para que todos mis hermanos puedan comer. Como come sí, pero Jesús. comiendo con el acto de comer de Jesús. Sí, exacto. Me presento con el acto de comer de Jesús al Padre para que el Padre le dé a toda la familia humana alimento. Uh-huh. Porque por Jesús fueran hechas todas las cosas. Así es. Entonces, si no invocamos a Jesús o si no nos presentamos con Él, estamos perdidos. Uh-huh. Exactamente. Perdemos su mediación y al perder su mediación lo perdemos todo.
Entonces, como vemos, vamos poco a poco entrando en este terreno. Creo que es muy claro que la oración que nos está enseñando no tiene absolutamente nada que ver con la oración actual. O sea, es total y absolutamente diferente. Que los logros, todo lo que se hace en estas oraciones es totalmente diferente. Sí. No estamos hablando de lo mismo. Por eso es que se confunde y por eso es que dicen que se dice que no se rece. No, que no se rece como antes, que se rece como ahora. Es que Dios está harto de la repetición, o sea. Así es. O sea, eso no sirve para nada. Repetir no sirve para nada. Ahora, yo creo, no sé qué piensen, pero llevamos 1:30. Entonces, hora 10, porque entramos tarde. Sí, entramos 2:30. Son las 4. Aquí tengo yo en la transmisión hora 10 minutos con usted. Son 3:57. Porque yo tengo las 4 de la tarde y entramos a las 2:30. Bueno, entramos a las 2, pero empezamos a las 2:30. En fin, creo que falta mucho. Sí. No sé qué. Programa. En el próximo programa podemos continuar. Sí, estuvo buenísimo. A partir de este punto, para seguir y terminamos con los giros. Está perfecto, doctor. ¿Sí? Sí, está perfecto. Sí. Bueno. Está perfecto. Pues entonces nos despedimos y muchísimas gracias. Nos despedimos, gracias a todos. Gracias a usted, doctor. Gracias. Gracias a usted, al Mundo Católico y a los que nos siguen. Gracias. Buenísimo, el programa buenísimo. Muchas gracias.